ministrados con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. El tema, decíamos, los caminos de Dios son perfectos. Eso es una declaración, pero así enfática. Una declaración que es al 100% verdadera. Sus caminos son perfectos. Como seres humanos muchas veces nos hemos visto tentados a querer entender los planes de Dios. Incluso a veces hemos predicado mensajes que hablan de cómo entender la voluntad de Dios. Su servidor incluso ha predicado en más de una oportunidad acerca de eso. Pero debemos entender en esta oportunidad que a Dios el ser humano no lo puede entender a cabalidad. A Dios el ser humano no alcanza a comprender sus planes de una manera completa. Lo que sí debemos saber es que lo que Dios revela, lo que Dios manifiesta en nuestras vidas es suficiente para lo que nosotros necesitamos saber de Él. No necesitamos comprenderlo a Él en su totalidad para ser felices. No necesitamos entender ni siquiera todo su propósito para con nosotros de una vez por todas y así ser felices. Eso quisiéramos, creo yo. En el caso de su servidor, pues yo como no quisiera, ¿verdad?, entender más acerca de su propósito para mí. Lo más que puedo hacer es postrarme, humillarme, pedirle qué es lo que Él quiere para mi vida, qué es lo que Él quiere que yo haga. Porque, hermanos, cuando entendemos el plan de Dios para nuestra vida, ya no le demandamos tantas cosas para nosotros. Ya no estamos solamente, Señor, yo quisiera obtener esto. Señor, yo quisiera que me dieras. Señor, yo quisiera alcanzar más. No, cuando entendemos los planes de Dios, decimos, Señor, así como aquel hombre, ¿verdad?, humillado, cayó postrado y cayó rendido cuando iba camino a Damasco, y él ya no se puso renuente, sino que él dijo, Señor, ¿quién eres? Fue la primera pregunta que él hizo. Pero después dijo, ¿qué quieres que yo haga? Esa fue otra pregunta importante. Y cuando Dios se manifiesta a nosotros, hermanos, Él va a comenzar a manifestarse. Él va a comenzar a decirle, yo lo que quiero es que tú hagas esto en mi obra. Yo lo que quiero es que tú cambies de tu carácter. Yo lo que quiero es que tú seas un hijo y una hija más consagrado para mí. Y cuando vamos entendiendo eso, lo vamos interiorizando. Y el Espíritu de Dios nos va libertando y nos va haciendo una limpieza hermosa. Y nos sentimos que cada vez nos elevamos más a la presencia maravillosa de Dios. Estamos tan habituados a lo natural que si nos olvidamos de buscar el rostro de Dios cada día, nos vamos a hacer más materialistas. Nos vamos a hacer personas que más nos regimos por lo que entendemos. Porque como seres humanos Dios nos ha dado una sabiduría, nos ha dado un entendimiento superior al resto de su creación. Pero esa sabiduría, ese entendimiento muchas veces lo usamos para razonar en contra del mismo Dios que nos ha creado. Y comenzamos a desbancarlo a Él y comenzamos a apartarlo de lo que Él en realidad quiere para nosotros. Y decimos, no, yo entiendo hoy mejor, ¿verdad? Hoy sé qué es lo que tengo que hacer con mi vida. Yo sé qué es lo mejor para mí. Y a Dios lo apartamos muchas veces y pensamos que estamos con el pensamiento de Cristo, pero no nos hemos dado cuenta que nos estamos guiando conforme a lo que nosotros entendemos o creemos. ¿Y por qué cree que estoy diciendo esto? ¿Porque estoy equivocado? No. Job fue un ejemplo de lo que yo estoy mencionando en esta oportunidad. ¿Quién cree usted que era Job? ¿Cree que era una persona del mundo, una persona que no conocía nada de Dios? No. Job dice la declaración no de él, no de otra persona, sino la declaración de Dios. Dice que era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era Job. Yo no sé, pero en el caso mío, a mí me costaría decir esa declaración completa acerca de mi vida. Pero fue Dios el que declaró eso acerca de Job.
Y vea la declaración: perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era él, repito. Lo digo y lo enfatizo porque este hombre que tenía esas cualidades, que caminaba con Dios, que tenía temor de él, que lo reverenciaba, fue el hombre que Dios quiso ponerlo a prueba. Fue el hombre que estuvo a punto de blasfemar el nombre de Dios. Fue el hombre que estuvo a punto de renegar del por qué le estaban pasando las situaciones que le estaban pasando. Era un hombre consagrado, no era alguien descuidado como alguno de nosotros, no era alguien que estaba alejado de Dios como algunos de nosotros pudiéramos ser. Este hombre estaba cerca de Dios, estaba en el secreto de él. Yo creo que cada día él trataba de hacer lo mejor para su Dios. Él tenía temor de pecar él y tenía temor que sus hijos pecaran delante de Dios. Quiere decir que era un hombre de verdad temeroso de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar si de verdad hemos ofendido a Dios? La mayoría quizás no, ¿verdad? Algunos creo que si somos conscientes lo hemos hecho en más de alguna oportunidad. Pero la persona a veces que se siente muy cabal, muy justa, para ella puede haber pecado cualquier otra persona, pero menos él o ella. Mucho menos va a pensar que sus hijos pudieran estar ofendiendo el nombre de Dios. Pero Job pensaba en eso. Aunque sabía que sus hijos tenían comunión, aunque sabía que sus hijos se reunían de cuando en cuando para hacer celebraciones y probablemente seguían los mismos caminos de él, aún así este hombre cada vez en sus oraciones le decía a Dios: si mis hijos han pecado, perdónalo, Señor. Si mis hijos te han ofendido, Señor, perdónalo. Yo creo que nosotros debemos hacer más constantemente esas oraciones a Dios, porque nuestros hijos, nosotros no andamos con ellos todo el tiempo. Pero si ellos han pecado delante de Dios, por supuesto, si tienen uso de razón, ellos tienen que pedirle perdón a Dios. Pero nosotros como padres responsables también debemos clamar por ellos, para que Dios cambie la mente de ellos. Si es que su mente se está volviendo al mundo, su mente se está trastornando, es ahí cuando debemos clamar por cada uno de ellos. Porque el enemigo va a querer turbarlos. El enemigo quisiera incluso a nosotros sacarnos de la voluntad de él, sacarnos del propósito de Dios. Pero no lo vamos a permitir. Para eso son estas reuniones, para poner ahí en las manos de Dios esas peticiones. Y le digo, Dios va a hacer grandes cosas con nuestras familias. Yo me gozo de ver familias aquí completas, pero también sé que hay algunos familiares que faltan todavía, que están ahí, pero que Dios está tocando sus corazones. Y esta mañana en las siguientes oraciones vamos a poner nombres específicos y le vamos a decir: Señor, toca el corazón de ese familiar. Señor, cambia la mente de ese familiar. Señor, tráelo a tus caminos, porque yo sé que Dios lo puede hacer. Así como nos trajo a nosotros. ¿O usted cree que fue algo facilito? No, ahí pasaba un familiar, yo ya les he contado. Vamos al culto, vamos a la iglesia. Y uno, así una carita y algo alegre. Que por dentro un enojo, ¿verdad? ¿Y por qué no va él? ¿Y por qué no va ella? Deje mi vida, si yo estoy bien así. Así éramos nosotros, la mayoría. Porque probablemente me esté equivocando y alguno por aquí era muy comportadito, ¿verdad? Y cuando le hicieron el llamado, sí, yo quiero aceptar a Jesús. Yo creo que no. La Biblia dice que el hombre no busca a Dios, que la mujer no busca a Dios, sino que Dios es el que da el primer paso y nos busca porque sabe que estamos necesitados. Sin Él estaríamos perdidos completamente, caminando a la condenación eterna. Pero qué maravilloso es saber que la realidad que antes teníamos nosotros hoy fue cambiada gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy ya no vamos a la condenación. Hoy estamos caminando con pie firme a la patria celestial. Y usted es consciente de su vida, por supuesto. Yo digo esto con pie firme, pero usted quizás dirá: no, yo no estoy caminando tan bien que digamos. Bueno, esta mañana es de salvación. Esta mañana es de restauración. Porque si usted siente y usted dice: no, pero si Cristo viniera, yo no creo que me vaya.
No se ponga a ver la otra persona, porque a veces decimos, ¿y fulano será que él se va si viene el rapto? Deje de pensar en la otra persona y piense en usted. Yo voy a pensar en mí. Y como pastor, por supuesto, pienso en toda la congregación, pero no en una manera acusativa. Porque el error pudiera ser que comencemos a medir a las personas, ¿verdad? Este se va, Señor, y este otro también. Ah, no, pero este creo que no. ¿Quién soy yo para determinar quién está bien delante del Señor y quién no? Él conoce el corazón de cada uno. Y conforme a eso, Él viene. Y Él dice que trae un galardón. No solamente viene a llevarnos, sino que viene con premios. Yo no sé a cuántos de los que estamos nos gustan los premios, pero a mí me gustan los premios. Y por eso trabajamos en este lugar, en su obra, porque premio viene de parte del Señor. Es que nada me dan a mí, ¿verdad? Ni siquiera un dulcito. No me recompensan nada y me pongo a llorar. No, aquí no nos ponemos a llorar, porque aquí estamos confiados que en quien da los galardones verdaderos se llama Jesucristo. Pudiéramos recibir premios aquí en la tierra y no está mal, ¿verdad? Si se hacen reconocimientos, que bien, hay un regocijo, hay un agrado y la parte que lo recibe se siente bien, qué bueno, ¿verdad? Aquí tenemos un buen ambiente, pero eso es de aquí. El premio que debemos anhelar es el celestial. Yo le aseguro que Job, con todo lo que él pasó, con todo lo que él padeció, él no se lo esperaba, él no se imaginaba que era lo que estaba sucediendo en el ámbito espiritual. Pero después que hubo pasado todo esto, estas palabras que dice este siervo aquí al final, estas palabras son que a mí me tocan siempre que las leo. Por cierto, tenía un buen rato de no predicar en este pasaje, no sé cuánto. Pero cuando yo las leo, yo veo en él unas palabras que él dice, yo no entendía todo lo que estaba pasando. Y si usted revisa bien, no es que Dios le haya revelado todo su consejo. No, solamente le hizo algunas preguntitas a Job. Y póngale énfasis a esa palabra que acabo de decir. Le hizo unas preguntitas. Si el tiempo me alcanza, yo voy a leer algunas de esas preguntitas que para nosotros, con una que nos hagan, nos deja quietos. Así como quedó Job. Solo que nos diga el Señor, bueno, ¿y tú dónde estabas cuando yo estaba fundando la tierra? Perdón, Señor, ya no vuelvo a ni siquiera hablar, abrir mi boca. Así dijo Job. Es que a veces nosotros nos ponemos a hacerle varias preguntas a Dios, ¿verdad? ¿Y por qué, Señor? No, Señor, es que tú me conoces a mí. Por supuesto que nos conoce a nosotros. Por supuesto que nos conoce. En primer lugar, vamos a ver entonces, todo lo que Dios hace, lo hace bien. ¿Cuántos podían repetir eso? Todo lo que Dios hace, lo hace bien. ¿O será que Dios hace algo malo? No. Hay situaciones que se prestan a veces y como que la Escritura como que dice que algo Dios lo ha propiciado o como que Él ha hecho algo que es malo. Pero usted debe de estudiar la Escritura y detenerse y ver que Dios no hace nada que sea malo. No hace nada que dañe a la persona, mucho menos a sus hijos. Dios hace cosas buenas. Lo que pasa es que a veces Él permite que el maligno suscite algo en contra de sus hijos, como fue este caso. A veces Él permite que algo venga a la vida de la persona y vamos a ver incluso que en eso hay propósito. Todo lo que Dios hace, lo hace bien. Lo hace bien. Génesis, capítulo número 1, el primer libro de la Biblia, en su capítulo 1 también. Mire esta declaración preciosa que hay aquí. Yo siempre que la leo, digo, Dios mío, en realidad tú hiciste las cosas con un propósito claro. Mire lo que dice el versículo 31, Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era, ¿cómo era? Leámoslo ahí, por favor. 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era, como dice, bueno en gran manera.
La escritura, cuando nosotros la leemos, el que sabe de interpretación bíblica un poquito, sabe que las palabras hablan por sí solas. Y dice que todo lo que había hecho era bueno. Con solo esa palabra a mí me basta. Pero el énfasis es que dice que era bueno en gran manera. Como cuando usted prueba una comida, ¿verdad? Y usted dice, esto está bueno. Y le aseguro que si es el esposo el que le dice a la esposa se siente bien agradada, ¿verdad? Que ha hecho algo que está bueno. Pero cuando le decimos, esto no, pobrecita nuestras esposas, nosotros somos a veces muy, muy ingratos con ellas. Y los hijos más todavía. Los hijos a veces no reconocen eso, ¿verdad? El esfuerzo de mamá. Pero cuando algo está bueno, dice uno, delicioso. Y miren qué día estoy hablando de comida. Pero bien, no quiero hacerles perder la bendición. Pero cuando Dios hace algo bueno. Y lo hace bueno en gran manera. ¿Quiere que le ponga ejemplos más claros? Mire a la persona que está ahí a la par suya. Y dígame usted si esa persona no está bien hechita. Mírelo. No va a decir usted sí. Bueno, y como están en familia van a decir que sí, pero si estuviera a la par de otra persona, le comienza a ver los errores. Ya lo hice reír. Pero Dios nos ha hecho perfectos. Piense dónde está ahí nuestra cabecita y cada ojo, cada miembro está ahí. Nuestras manos están puestas en el lugar que deben estar, nuestros pies para que cumplan la función que deben cumplir. Cuando tenemos una pequeña deficiencia, ya nuestro cuerpo no funciona bien. Bueno, aquí está el gran siervo de Dios. Mire cómo hace falta, ¿verdad? Que se oiga, ¿qué? Esa voz. ¿Y qué tal si de repente recibimos un golpe en un pie y aquella persona que se movía siempre a la iglesia? Bueno, y tenemos otro caso, por cierto, y los que están pendientes, oren por el siervo de Dios también. Es un jovencito, ¿verdad? Que ha tenido un accidente. Con una media cosa que nos pase, el cuerpo ya no funciona bien. Si es el pie, ya no podemos movilizarnos. Si es la voz, tan útil que es la voz, y no la podemos usar en un determinado momento. Qué feo se siente. Yo lo he visto en algunos de ustedes y yo a veces que he tenido algunas molestias, aunque no completamente, pero qué feo es querer decir algo y no se puede, solo con señas. Solo con señas, qué feo es eso. Pero Dios nos hizo a nosotros perfectos y es los órganos que vemos nosotros así visibles. Y piensen los internos, ¿dónde está su hígado? ¿Dónde? Bueno, aquí están la gente de la medicina que nos pudieran dar una cátedra de todos los órganos y cada uno cómo tiene una función clara y específica para que el cuerpo funcione. Y los problemas, las enfermedades que vienen cuando ya no funciona bien, ¿verdad? Algún órgano. Entonces Dios nos hizo perfectos y solo en esto yo pudiera pasar en todo el mensaje, porque piensa en los animalitos, piensa en las plantas, si la Biblia habla de todo eso a la perfección como Dios lo ha hecho, porque tenemos un Dios que es bueno, todas las cosas las ha hecho perfectas para que cumplan una función específica en su creación. Bueno, las hermanas, yo creo que en las flores se deleitan. Tanto que hablan las hermanas de las plantas y puede tener muchas ya en su casa, pero sigue comprando otra y otra y otra porque se agradan tanto de ver que cómo adornan, ¿verdad? Su casa. Piensen eso, si no existieran las flores. Para algunos dijeran, si no existen, que no existan. Al que no le gustan, pero a la que le gustan, ese es un deleite. Entonces Dios lo ha hecho bueno todo y bueno en gran manera. Sus planes son mejores que los nuestros. Con el caso de Job que tenemos acá, en los primeros 2 capítulos vemos todo lo que estaba ocurriendo. Job solamente se daba cuenta de la calamidad que a él estaba viniendo, pero él no sabía la realidad espiritual que estaba ocurriendo allá en los cielos. Cómo Dios tenía reuniones, ¿verdad? Con sus hijos. Ojo, ¿verdad? Con sus hijos, que se refiere a los ángeles, en este caso. Y dice que entre ellos allí iba también Satanás. Y por eso
A mí me da risa cuando a veces se hace una pregunta y las personas dicen, por ahí vengo de rodear la tierra. Algunos quizás no saben ese texto, o no sé si a propósito lo dicen, pero la Biblia dice que Satanás respondió cuando Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, vengo de rodear la tierra y andar por ella. Quiere decir que ese malvado no descansa. Ese ser malvado anda siempre en todos los lugares, ¿verdad? Aunque no es omnipresente, pero sí se manifiesta, y a través de sus entes también, sus demonios, para ver de poner tropiezo a las personas, para ver de hacerlas fracasar. Pero hoy vamos a declarar que el pueblo de Dios está bendecido, prosperado y en victoria, porque tenemos al Cristo de la gloria con cada uno de nosotros. Ahí estaban los hijos de Dios reunidos y me imagino que todos hablaban maravillas, porque así como el enemigo sale, me imagino que los ángeles de Dios también son enviados. Bueno, y la Biblia lo dice, ¿verdad? Funciones en específico, y ellos llevan noticias buenas para Dios de algo que están haciendo. Y si mira una iglesia que está trabajando, le llevan noticias a Dios de todo lo que están haciendo acá. Y si mira a alguien evangelizando, le llevan buenas noticias de que están hablándole a las personas. Y si están ayudando al necesitado, le llevan noticias de que la persona es dadivosa, que la iglesia ayuda a las personas. Yo estoy seguro que los ángeles llevan buenas noticias a la presencia de Dios. Pero hay uno que ese no lleva buenas noticias. Ese está viendo el error que usted y yo cometemos. E incluso calumnias también, porque la Biblia dice que él es el padre de mentiras. Y que cuando él habla, dice que de lo suyo propio habla. De modo que si nosotros hacemos mal, debemos ponerle un stop, porque sabemos que estamos dando lugar al diablo. Pero también sepamos que van a haber otras oportunidades que nos va a calumniar y nos va a poner en contra. Y cuando veamos que algo así está ocurriendo, no nos metamos en pleito con el hermano o con la hermana, sino más bien digamos, este es trabajo del enemigo. Yo sigo fiel a mi Dios. Yo nada me va a mover. Yo voy a seguir firme. Yo voy a seguir adelante, porque el que me ha llamado es fiel en darme el premio en el justo momento. Bendito sea el nombre maravilloso de Dios. Ahí estaban ellos, y ahí estaban para arruinarle el plan. Solo lo resumo porque este es mi primer punto principal. Solo lo resumo así. 2 pruebas fueron las que fue sometido el siervo Job. La primera fue tocante a todo lo que él tenía, comenzando con sus bienes, con sus camellos, con sus ovejas, con sus bueyes, y terminando con sus hijos. Yo creo de que hay cosas que a nosotros nos duelen, ¿verdad? Que nos quiten, que las perdamos, cosas materiales, pero si nos tocan a nuestros hijos, Dios mío, hermanos, uno siente que la vida se le va, ¿verdad? Porque son parte de nosotros. Entonces, esa primera prueba, yo creo, sin temor a equivocarme, que Job ha de haber sentido el impacto más grande al saber que sus hijos en un momento habían muerto todos, no solo uno. Si uno de sus hijos está pasando un problema, ¿cómo se siente usted? Sí, aunque todos los demás estén bien, pero usted pone el énfasis en el hijo que tiene el problema, en la hija que tiene la dificultad. Así somos, porque somos padres que tenemos un corazón. Son madres, las hermanas que tienen un corazón para sus hijos. Pero piense que le diga, todos murieron. Dios mío, si esta escena yo creo que es más desgarradora de lo que nosotros podemos decir en este momento. Todos murieron y fue el enemigo el que suscitó de ese viento y cae aquella casa sobre ellos, y solamente escapa el que va a avisarle, un siervo, ¿verdad? Darle la noticia a Job. Y en ese momento yo digo, Job se ha de haber sentido morir. Pero es impresionante cómo él declara siempre su confianza en Dios, su fe en Dios. Porque yo le digo, el cristiano siempre va a pasar situaciones difíciles, pero lo importante de ver no es cuál es el problema, o si es pequeño, si es mediano, si es grande. Lo importante de ver es que el Dios Todopoderoso no nos ha dejado ni nos va a dejar. Él va a seguir estando con nosotros a pesar de las situaciones. Y si el creyente es un creyente de fe, yo le aseguro, va a seguir dándole la gloria a Dios.
Pero si el creyente está un poquito flaco, ¿verdad?, en sus ejercicios espirituales, se va a poner en duda y va a decir, pero ¿y por qué Dios hizo esto? ¿Y por qué Dios lo permitió? Si fuera Dios, dice, no me hubiera pasado esto. Y si de verdad existiera Dios, miren todo el mal que está ocurriendo. Yo no me voy a detener hoy a hablar de las personas incrédulas. Quiero hablar de nosotros, porque el creyente también dice palabras como las que acabo de decir. Hay que ser cuidadosos con la forma como nosotros hablamos, porque ahí se nota el nivel de fe que nosotros tenemos. En el momento de la bonanza gritamos mucho, en el momento de la felicidad somos así, ¿verdad?, espontáneos en alabar a Dios, pero en la dificultad, ahí no todos alaban a Dios. En la dificultad son pocos los que de verdad muestran el carácter cristiano, pero yo le digo, ahí las personas que no conocen de Dios y lo miran a usted, aunque con su dolor, aunque con enfermedad, aunque con un gran problema, usted sigue diciendo que Dios es bueno. Es ahí cuando la gente cree que hay un Dios poderoso, que hay un Dios grande, porque si no usted estaría acabado y acabada, pero no es así. Y la gente dice, si no fuera por Dios, si de verdad Dios no existiera, entonces esa persona estaría acabada. Pero Job, él dijo estas palabras, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, dijo él. Mire qué palabras, las que él declaró. Hace tiempos, por supuesto que hay situaciones, hermanos, que vienen como causa de un propósito de Dios, como causa de una prueba que Dios quiere hacer pasar a una persona, no porque sea malo, sino porque Él tiene un propósito. Pero hay otras situaciones que a veces son provocadas por el mismo ser humano. Pero incluso ahí, Dios se glorifica. Lo digo porque hemos tenido la oportunidad en este caminar de ver algunas situaciones y tuve la oportunidad de escuchar a una persona en una situación tan difícil de pérdida de algo que tanto amaba, pero que en realidad hasta uno mismo cuando ve la situación, uno llora, mis estimables, porque no somos de palo, no somos de hierro, tenemos un corazón que es sensible. Uno llora cuando mira lo que ha pasado. Y uno que es extraño, uno que no es ni familiar, tal vez solamente familia en la fe, pero en el dolor y en el momento de la gran angustia, porque no es lo mismo como que se muera una persona, hermanos, que ya es mayor, aunque el dolor siempre, porque son nuestros familiares, pero que se muera un hijo, que se muera alguien que uno ve que comienza su vida, es desgarrador. Pero oí a una persona en el momento de esa angustia decir esas palabras que dijo Job ahí. Jehová dio y Jehová quitó. Levantó alabanza en ese momento. Qué difícil, hermanos. Qué difícil. Pero la segunda prueba de Job todavía fue más difícil. Si creemos que eso fue duro, yo creo que lo que pasó todavía fue más duro. Porque el mismo Satanás, cuando se acerca nuevamente ahí en la reunión de los hijos de Dios, le dice Dios nuevamente, le hace la pregunta que de dónde viene y le vuelve a dar la misma respuesta, que viene de rodear la tierra y andar por ella. Y Dios le vuelve a poner en el rostro nuevamente a decirle, ¿no has visto a mi siervo Job? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún retiene su integridad, aunque tú me incitaste para arruinarlo. O sea, Dios le dijo a Satanás y testificó de su siervo Job. Porque cuando usted y yo nos mantenemos firmes, Dios testifica en bien de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios testifica en bien de nosotros. Pero ahí viene la segunda prueba. Dijo el enemigo, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, dará. Oiga, como quien dice, hasta ahorita, ¿por qué le quitaste solamente las cosas materiales y aún le mataste a sus hijos? Pero eso todavía no lo ha tocado a él. Pero le dice, tócalo ahora a él y verás si no blasfema en tu misma presencia. Como quien dice, ahora ¿por qué no le ha pasado nada a él?
Podría ser que alguien fuera insensible, ¿verdad? Y no le importe, aunque pierda algunas cosas materiales y le pasen cosas a sus familiares, no le interese mucho. Pero cuando le llega a él, eso sí, eso quiso decir el enemigo. Si lo tocas a él, entonces sí, te va a maldecir. Y dice que el enemigo viene y Dios le da permiso. Y le puso una enfermedad que dice que se tenía llagas desde la planta de los pies hasta su coronilla. O sea, todo estaba enfermo en él. Un tiesto, dice, ¿verdad? Que con eso se rascaba todas sus llagas. Y estando en esa condición, dice que nuevamente él vuelve a hacer esa declaración, porque la única que le quedaba, ya hablando humanamente, era su esposa. Espositas, ayudemos a los esposos. Espositos, ayudemos a las esposas. Hijos, ayudemos a los padres. Padres, ayudemos a los hijos. Porque esta señora, ¿verdad? Que no queremos decir otra cosa, pero ella se portó mal. Cuando debía de darle palabras de ánimo a ese siervo, que era lo último que le quedaba, le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Como que le quiso decir, ya no te queda ninguna esperanza. ¿Y para qué sigues hablando en bien de Dios? ¿Para qué sigues esperando en Él si te ha arruinado, te ha acabado? Eso. ¿Y qué le dijo él? Le dijo, como cualquiera de las mujeres tontas has hablado. Recibimos de Dios los bienes y no hemos de recibir los males. Esa fue la declaración de Job, y dice que se mantuvo siempre firme, reteniendo su integridad. Mis estimables hermanos, puede ser mucho el lloro, puede ser mucho el llanto, el dolor que haya, pero la integridad como cristianos no la perdamos, porque si Él nos ha lavado con su sangre preciosa, un valor grande tenemos, y el que ha comenzado en nosotros la buena obra, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo será ese día? Cuando Él venga. Su venida todavía no ha ocurrido. Entonces quiere decir que hay que seguir peleando la buena batalla de la fe. Hay que avanzar, porque si no, solo aquí voy a pasar todo el momento. Número 2. Todo lo que Dios permite tiene un propósito. Mire lo que pasó según el versículo número 3. Él dijo, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hoy Él está hablando ya a la luz de todo lo que ya había ocurrido. Estas palabras fueron dichas por Él cuando había pasado toda la aflicción que Él había pasado y que los amigos habían tratado sin conseguirlo, de hacerlo entrar en razón a Él. Y por cierto, se equivocaron los amigos también, porque los amigos desde el momento en que llegaron, el propósito de ellos, la meta de ellos era hacerlo confesar su pecado. Porque hubieron personas en el antiguo tiempo, y las hay todavía en el presente, que piensan que cuando alguien está sufriendo una condición es porque es un pecador malvado y que un castigo de Dios está recibiendo. Si bien es cierto que todos somos pecadores por ser descendientes de Adán, no necesariamente se sufre porque se esté en un pecado grave. A veces es así, pero no siempre es la realidad. Entonces los amigos llegaron y cuando vieron la condición del siervo, dice que se quedaron una semana sin poder hablar. Yo no sé cuando usted ha leído eso, si es que lo ha leído al principio de ese libro de Job, cuando uno lo lee, uno dice, una semana sin poder hablar y solo estar viendo a ese hombre. A mí ahorita me parece imposible y me parece no creíble, pero lo cierto es que al ver la angustia de ese hombre, ¿y qué le vamos a decir? Cuando usted visita a un enfermo, vea la comparación. Cuando usted visita a un enfermo, ¿cómo se siente usted? ¿Se siente bien jubiloso, bien alegre y con ganas de darle tantas palabras de ánimo? Yo por lo menos no me siento así. Claro, como pastor, como líderes, nosotros debemos ser personas que damos ánimo a los demás. No vamos a llegar a terminarlo. Hablarle de debilidades, hablarle de otras personas que murieron tal vez de la enfermedad que tiene la persona. No.
Pero lo que quiero decir es que nos cuesta dar palabras de ánimo a las personas. Ahora piensen al ver la condición en que estaba Job. Se han de haber quedado, pero ¿y qué le decimos a este hombre? ¿Le aseguramos que Dios lo va a levantar ahí si parece que ya se está muriendo? ¿O qué le decimos? ¿O le decimos que el enemigo lo ha hecho? No sabían. ¿O le decimos que Dios ya lo abandonó y que ya no hay esperanza para él? No sabían. Y comenzaron a darle palabras. Algún día vamos a estudiar Job. Son 3 series de debates que hay. Son 3 amigos, ¿verdad? Elifaz, Bildad y Zofar. Y claro, entraron en un debate. Hablaba uno, le respondía Job, hablaba el otro, le respondía Job. La primera escena. Después viene la segunda de la misma forma. La tercera de la misma forma. Son 3 secuencias del debate. Y por último, no hallaron todavía cómo hacerlo entrar en razón. Y viene otro muchacho. Y este muchacho comienza a hablar elocuentemente, ¿verdad? Tratando de hacer entrar en razón a Job. Porque Job se había excedido también de cierto modo. Él había hablado de su justicia y de que él no tenía el por qué estar sufriendo de eso. Incluso trató de contender con Dios y de buscar una respuesta. Y fue ahí cuando este hombre, Eliú, entra en el discurso. Y ni aún él pudo hacer razonar a Job. Hasta que Dios comienza su plan, lo que él tenía que decirle al siervo Job. Así que mis hermanos, todo lo que Dios permite que ocurra tiene un propósito. Tiene un propósito. Quiero que lea conmigo el capítulo 38, versículo número 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es este? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Qué tal si Dios nos dijera eso a nosotros? Te voy a hacer unas preguntitas, como dije hace un rato, ¿verdad? Te voy a hacer unas pequeñas preguntas a ver si me contestas. Si ni siquiera las preguntas de los exámenes podemos contestar, ¿verdad? Y es algo que nos han enseñado. Nos han repetido a la saciedad, porque en la enseñanza, en la repetición está la clave. Y nos repiten una vez y un maestro y otro maestro y cuando viene el examen, se nos olvidó todo. Contestamos otras cosas. Ahora piense que nos hicieron unas preguntitas, Dios. Ay, Dios mío. Mejor es decirle de un solo no. No, mejor no. Pero aquí le hacen unas preguntas a Job. Ya vamos a ver algunas de ellas. Pero quiero que lea el capítulo 40 también, el versículo 1 y 2. Nuevamente le vuelve a decir Dios. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Mire lo que le dice él. Si alguien está contendiendo con Dios, si alguien está tratando de ponerse de tú a tú, entonces que conteste. Que haga las respuestas adecuadas a las preguntas que Dios le va a hacer. Que dé las respuestas adecuadas. Pero yo creo que nadie podría darle las respuestas a Dios si ni siquiera entendemos parte de lo que ocurre en nuestra vida, como si Él se pone a preguntarnos de los mares, de las profundidades, de algunos pequeños animalitos que hay ahí. Digo animalitos así entre comillas, ¿verdad? Porque la Biblia dice que hay monstruos marinos. Hay cosas, bueno, los entendidos dicen que lo que se puede ver de los animales no es, dicen, comparable con lo que no se puede ver, lo que está en las profundidades de la mar. No terminaríamos hoy si seguimos hablando de esto, pero Dios le hace unas preguntitas a Job, y yo solo quiero leer un poquito. Dice el capítulo 38, versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Con solo eso, mejor ya no me sigas preguntando, Señor. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban
todos los hijos de Dios. ¿Qué pasó cuando fue la creación?, le pregunta a él. Bueno, ustedes saben, los que han leído, los que son estudiosos del origen del universo, hay varias posturas, pero antiguamente se creía que el mundo estaba sobre varios elefantes. Probablemente algunos no habían escuchado eso, pero esa es una postura. Ellos decían que el mundo estaba sentado sobre las espaldas o los lomos de varios elefantes. Fíjese el pensamiento. Y que cuando esos elefantes se movían un poco, ¿verdad?, para acomodarse el mundo, entonces es cuando ocurren los terremotos, los temblores y terremotos. Pero la Biblia nos da la respuesta, ¿verdad? Por supuesto. Hoy nosotros entendemos un poquito porque la Biblia habla de la redondez de la tierra también, y dice que Él puso los fundamentos. ¿Cómo está detenida? Yo creo que ni siquiera pudiéramos contestarlo. Solo sabemos que giran, ¿verdad? Que giran alrededor del Sol los planetas, y que el mismo sistema solar nuestro va girando también, porque todo está en movimiento. Esa es la realidad. Las galaxias, ¿verdad?, están en movimiento todas. Eso se entiende por las lecturas que se hacen, y la misma palabra de Dios también da algunos indicios. Entonces, esto es vasto, esto es grandísimo. Y si alguien es preguntado por Dios, ¿cómo va a poder responder a cada una de esas interrogantes? Si pudiéramos seguir leyendo todo el capítulo 38, el 39, son preguntas que Dios le está haciendo. Y no hay respuesta. A muchas de ellas no hay respuesta. ¿Acaso tú pudieras ir, le dice, y alimentar a los monstruos que están ahí en el mar? Si apenas un perrito nos saca corriendo a veces, ¿verdad? Ahora no digamos grandes animales. Pero avancemos. Como número 3, aún en el sufrimiento los justos tienen esperanza. Dios tiene propósitos en el sufrimiento, pero ¿qué propósito puede haber? Podrá decir usted, que pasa yo por una situación difícil. Usted no lo sabe, ni yo quizás podría darle una respuesta, pero Dios sí lo sabe. Eso que Satanás le dijo a Dios, ¿verdad?, que le permitiera tentarlo, que le permitiera ponerlo en esa dificultad, y Dios se lo permitió. Yo digo, en su gran sabiduría, Dios ya sabía lo que iba a ocurrir. Pero si hablamos humanamente, nosotros los seres humanos no sabemos de qué estamos hechos muchas veces. O usted podría garantizarlo, que si está en un momento de vida y de muerte no va a negar al Señor. Yo creo que así a un 100% nadie podría decirlo, sí, porque hay que ver que llegue ese momento. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque en los tiempos de las persecuciones de la iglesia, así como hubieron gente que murieron mártires, que entregaron su vida por la causa de Cristo, también hubieron personas que negaron el nombre de Jesús. Algunos de ellos, después de haber negado el nombre de Jesús, fueron contristados en su corazón y volvieron a rectificar y se presentaron nuevamente a rectificar su fe, y luego murieron como mártires. Leamos los libros de historia y nos vamos a dar cuenta. El libro de los mártires es uno de ellos. El mártir de las catacumbas es otro libro que habla de eso. Los libros de la historia de la iglesia cristiana también, historia del cristianismo o historia de la iglesia cristiana, que es otro libro. Leamos y nos vamos a dar cuenta. Pero hubieron otros que ante la prueba negaron el nombre de Jesús, libraron su vida, y al final, yo digo, si esos negaron el nombre de Jesús, hoy están en la condenación eterna. Qué difícil es. Pero en el sufrimiento, ahí en el dolor, Dios quería mostrarle a Job que de verdad él quería, número 1, hacerlo entender más a él, revelar su propósito para con su vida, y de paso enseñarnos a todos nosotros que leemos el libro de Job. Él quiere que nosotros entendamos que él tiene victoria sobre Satanás. También eso enseña esta historia, que Dios tiene victoria total sobre Satanás. Si él es el vencedor, si él ha sido el rey siempre, el rey de reyes y el señor de los señores, también a través de sus hijos, cuando se mantienen firmes y soportan las tentaciones, le enrostran al enemigo y le hacen ver que son victoriosos también en el poderoso nombre de Cristo Jesús.
Que Dios nos ayude y nos dé más victorias todavía. Porque eso quiere el Señor. Con Job logró su objetivo. Hay personas que dicen, Dios sí arriesgó. Esa es la expresión que usan. Pero yo creo, Dios tiene el control de todo. Él tiene el control de todo. Y cuando pasó toda esta tormenta, Job podía entender algo de manera diferente. Otro de los propósitos pudiera ser moldear el carácter de nosotros como hijos de Dios a través de las dificultades. Porque a veces uno pudiera ser inmisericorde y ver el sufrimiento de otras personas y decir, no hombre, con una pequeña cosa está sufriendo. Si eso es fácil. Si eso si no ha pasado por donde yo he pasado, dicen otras personas. Y eso no, mis estimables. Las escrituras son claras y dice que los padecimientos se van cumpliendo en los creyentes alrededor del mundo. Número 1, no crea usted que usted es el único que sufre. Número 2, no se ponga usted como que es más que otra persona. Y número 3, seamos misericordiosos con las personas que están en algún dolor. Tal vez para usted es una prueba facilita y usted dice, no, yo he pasado otras más grandes. Sí, pero para esa persona es grande esa prueba. Entonces sepámoslo entender. No nos hagamos vanagloriosos desde ningún punto de vista, porque Dios quiere que nosotros entendamos que Él quiere cada vez más que nosotros vayamos escalando y escalando hasta su propósito. Número 4. Él quiere revelar su propósito a cada uno de nosotros. Según el versículo 5 de este capítulo 42, bueno, incluso el 4 dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Voy a hacerle una pregunta, aunque yo sé que me den la respuesta que ustedes me den, siempre va a tener algún valor. ¿Conocen ustedes a su Dios? Ya me pusieron en duda. ¿Conocen ustedes a su Dios? Sí, es correcto decir que sí. Que nosotros conocemos a Dios, porque si no le conociéramos, no estuviéramos en este lugar. Pero vea por qué estoy haciendo la pregunta y sé que ustedes están en la misma sintonía. No se dejaron ir rápido por esta razón. Porque no le conocemos a plenitud. Porque no le conocemos a perfección. Yo dije las cualidades de Job al principio. Y ese hombre, que era un hombre intachable, hablando humanamente, ese hombre es el que hoy está diciendo, de oídas te había oído. Como que hoy nosotros dijéramos, no, si es que hermanos, si yo he pasado por las aulas del Instituto Bíblico, hermanos, yo he pasado por la universidad, hermanos, yo he pasado por mi maestría, hermanos, y yo he pasado por el doctorado. Sí, está bien, conocimiento intelectual, conocimiento. ¿Y cómo nos ayuda? Porque sería ilógico, ¿verdad? Conozco a personas que han pasado por las aulas recibiendo la instrucción y después como que si no lo hubieran hecho se pavonean, como que si, no, dicen, a mí el Espíritu me da todo y uno sabe, ¿verdad? La instrucción que han recibido. Es incorrecto andar hablando así también. Algo sí debemos entender, que a pesar de, probablemente usted diga, no, yo no he pasado por el Instituto Bíblico, pero yo leo mis escrituras. Excelente, le felicito. Yo leo todos los días mi Biblia. Muy bien, sígalo haciendo. Y le aseguro que si usted es lector de las Escrituras, usted tendrá un conocimiento similar a alguien que haya pasado por las aulas. Oiga lo que dije, porque conozco a personas muy entendidas y no han pasado por las aulas. Entonces, pero todo eso, todos los conocimientos que adquiramos por nuestra búsqueda, por nuestra lectura y por todo lo que queramos, no nos van a ser suficientes para decir, conozco a Dios completamente. No. A nosotros se nos dijo también al pasar por las aulas, ustedes son formados, ustedes son preparados para ir al campo, pero la realidad la van a ver en el campo. La realidad la van a ver cuando ministren personas, la realidad la van a ver cuando hayan problemas, cuando hayan dificultades, y así es. Los que son pastores aquí saben que así es. Ahora, todos como cristianos, como hijos de Dios, sepámoslo.
Si nosotros conocemos a Dios por la Escritura y sabemos su voluntad a través de la Escritura, a través de las experiencias, a través de la práctica diaria, le vamos a conocer mejor. ¿Cuántos años tiene usted de caminar en el Señor? Quizás 30, quizás 20, quizás 10, quizás 15, quizás 5. No lo sé. Usted sabe su situación. Pero le digo, todavía estamos conociendo a Dios. De oídas te había oído, dice Job, al haber experimentado esa situación. Hoy dice, mas ahora mis ojos te ven. Cuando hemos atravesado una situación pero bien difícil y la hemos superado, respira uno, ¿verdad? Y dice, hoy entiendo por qué Dios me hizo pasar por esa situación. Hay cosas que antes no las entendíamos, pero si vemos hacia allá, hacia el pasado hoy, uno dice, Dios mío, si no me hubiera pasado esta situación, hoy no pudiera estar comprendiendo a esta persona. Hoy no pudiera darle palabras de ánimo como Dios me las da hoy en día. Y le exhorto a usted, le animo a que si usted pasó por situaciones difíciles en el pasado, no se me haga muy santito hoy, muy santita, ¿verdad? Porque hay gente a veces que pasó por experiencias amargas y difíciles y después, ¿verdad? Ya cuando Dios la ha levantado, como que nada, ¿verdad? Y tiene de menos a las otras personas. No nos hagamos así. Sepamos que Dios hoy nos ha levantado para que ayudemos a otras personas, porque Dios quiere seguirse glorificando todavía más en otras personas. Somos los llamados a poder ir y ministrar a las personas. Él quiere usarnos a nosotros. Si nos ha dado a conocer su voluntad, quiere usarnos. Número 5, y finalizo, debemos nosotros someternos humildemente a la voluntad de Dios. Humildemente. ¿Cómo nos cuesta esto? Hermanos, si nosotros dijéramos, vieran hermanos que hoy sí, cómo he logrado dominar esto y qué humilde soy, ¿me creyeran ustedes? No me creyeran. Y a cualquier persona que manifestara ser humilde es mentira, es lo falso. Porque la persona humilde, los demás lo van a señalar. La persona humilde, las demás personas van a hablar y van a decir, miren qué situación y miren cómo se comporta, miren qué persona, miren cómo ayuda, miren cómo hace esto, miren cómo hace lo otro. Alabe, te dice, la boca del extraño y no la tuya. Dejémoselo al Señor. El Señor dijo que Moisés era un siervo muy manso, muy humilde, más que todas las personas del Antiguo Testamento. Y Él nos pone el ejemplo supremo. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si algo nosotros vamos a tener, aunque sea ahí en pequeña escala de humildad o de mansedumbre, copiémoselo al Señor. Copiemos lo bueno. Dice el versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa era la forma de antes. No le voy a pedir yo a usted ahora que me muestre que está arrepentido de algo o que se arrepiente de algo y que se tire ahí al suelo, y te quite sus ropas bonitas y se tire un poco de ceniza o polvo. No, porque ya no es esa la forma. El Señor dice hoy que hay que arrepentirse de corazón. ¿Verdad? El corazón tiene que ser, no sé, así como opacado, y que sea el Señor el que sea exaltado en nuestras vidas. Entonces hay que humillarnos. El capítulo 40 de este libro de Job, el versículo número 3, 43 del libro de Job, dice, entonces respondió Job a Jehová, cuando Dios le había hecho algunas preguntas, y dijo, he aquí que yo soy vil. Mire lo que dijo delante de Dios. Yo soy vil. Como quien dice, soy malo, soy inservible, soy pecador. ¿Qué te responderé? Le preguntó. Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos, mas no volveré a hablar. Como quien dice, Señor, perdóname por todo lo que dije. Porque en el momento de la dificultad uno puede decir cosas en contra de otra persona o en contra del Dios mismo. ¿Qué nos queda entonces cuando entendemos esto? Pedirle perdón a Dios. ¿Y será que tenemos la capacidad de ir donde la persona y pedirle perdón? Hay gente que le cuesta.
Seamos sinceros, mejor, a todos nos cuesta. A todos nos cuesta el pedir perdón. Pero sí le garantizo que la voluntad de Dios es que vayamos donde la persona ofendida y le digamos, discúlpeme, por favor, hice esto, esto y esto y esto malo. Y que sea sincero, no solamente porque su pastor le diga o porque usted lo ha leído en la palabra, no, que sea sincero. Porque hay gente que llega así, ¿verdad? Aquí ven, y pide perdón y para al parecer como que a seguir peleando. No, no es así, no es así. Cuando todavía no está preparado, mejor no vaya. Tranquilo, espere, pídale a Dios. Porque Job dijo, ¿qué te voy a decir? Soy vil. No puedo responder. Mejor pongo mi dedo en mi boca. Se somete a la voluntad de Dios. Y en ese versículo último que leíamos, él dice, me aborrezco, me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Concluimos entonces que los caminos de Dios son perfectos. ¿Todavía podemos decir eso? Los caminos de Dios son. Dele gloria a Dios. Así es. Así es. Yo no entiendo muchas cosas. Y creo que usted va a estar de acuerdo conmigo en que no entendemos muchas cosas. Y va a seguir siendo así. Y vamos a caminar, si el Señor nos permitiera 50 años en su obra. Y quizás llegar a 100 años de edad. Y ni aún así comprender a cabalidad la voluntad de nuestro Dios. Pero sí sabemos que el día en que estemos con Él, como que hay personas que dicen, ahí le voy a hacer preguntas al Señor. No, ya no va a haber necesidad de preguntar nada. Ahí va a estar la realidad. Ahí va a estar todo. Ya no habrá necesidad. Conoceremos, como dice Pablo, como nosotros fuimos conocidos. Cierre sus ojitos y damos gracias al fiel Salvador. Digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, oh mi buen Señor, te damos a ti el honor, te damos a ti la gloria, Señor. Reconocemos que tú eres el todo para nosotros, que tú eres misericordioso, que tú eres, oh Dios, grande en misericordia. Eres lento para la ira, dice tu palabra, pero grande en misericordia. Cuando nuestras obras merecían un castigo, que el juicio fuera derramado sobre nosotros, tú nos diste misericordia. Señor eterno, tan grande bondad no la podemos entender, porque como humanos siempre estamos buscando la retribución, siempre estamos buscando el pago, el poder vengarnos, mas tú eres misericordioso. Te apiadas, Señor, de aquel que está sufriendo, de aquel que está en el dolor, de aquel que está en la angustia, aún que haya sido a causa de su pecado, que haya sido de su desobediencia. Tú tienes misericordia, Señor, y vienes para levantarle, para restaurarle. Hoy nos unimos como iglesia para poder clamar por aquellas personas que están en dificultades, por aquellas personas que están sufriendo los ataques del enemigo, por aquellas personas que están sin Dios, sin esperanza en el mundo, o alguien que se haya alejado de igual forma. Señor, oramos para que tu mano poderosa pueda tocar ese corazón duro, ese corazón insensible, cada uno por nombre, familiares nuestros, amigos, conocidos nuestros. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que esta es una mañana de victoria, una mañana en la cual tú, Señor, nos has llamado para poder, Dios mío, interceder por cada una de las necesidades, porque tú quieres glorificarte. Tú quieres, Señor, que este país que lleva tu nombre pueda ser manifiesto, que tu nombre, Señor, es proclamado, que tu nombre, Señor, es engrandecido en este lugar. Gracias te damos, Señor. Queremos bendecirte, queremos exaltarte, que la gloria tuya, Señor, pueda inundar cada vida de los que estamos reunidos y de igual forma de aquellos que nos ven a través de las redes.
Pedimos, Señor, para que tú te manifiestes, que hagas tu voluntad. Y si alguien está sufriendo, si alguien está pasando momentos de dificultad, que le hagas entender que tú tienes propósitos para con su vida, mi amado Dios. Gracias te damos hoy en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.